Dios le bendiga, buenos días, ¿cómo están? Dios le bendiga con abundancia de paz, como digo siempre, sin la paz del Señor. Y los que seguimos al Señor Jesucristo tenemos paz, aunque el mundo se venga abajo. Aunque tengamos que pasar la situación, está la paz del Señor. Así que Dios le bendiga a todos, las hermanas, hermanos, al que se conectó en esta mañana, también al que se va a conectar después, porque va pasando eso a lo largo del día. Así que Dios le bendiga con abundancia de paz. Quería tocar un tema, ¿no?, que tiene que ver con lo que vamos a hacer el domingo. Estuve viendo ahí que muchos se dieron cuenta que el domingo va a haber ayuno y oración de 8 a 13 horas. Así que bueno, quería compartir con ustedes experiencias que hubo en la Biblia, que el Señor nos dejó escrito, que nos dejó como enseñanza. El orar y ayunar o ayunar no es un mandamiento que el Señor dice tiene, no, pero nos dejó experiencias tremendas en la Biblia, ¿no? Que realmente mientras yo hoy escribía las oraciones, la verdad que lloraba, porque digo, qué tremendo, ¿no? Mientras escribía y leía, qué sé yo, podía sentir el clamor de estos siervos de Dios clamándole a Dios en ayuno y en oración en situaciones muy adversas. Y qué lindo que podamos todos tener ese corazón, ¿no?, en este tiempo, de poder decir, voy a ayunar y orar por esto, pero no para tomarlo como, bueno, yo ayuno y oro porque Dios me va a responder, sino acá vamos a leer un poquito, ¿no?, las oraciones que hicieron estos siervos, buscando el favor de Dios, no imponiendo, porque a veces en nuestra humanidad tenemos ese problema de imponer, ¿no? Y buscando ese favor, el amor de Dios. Así que los invito ahí donde están, que podamos pedirle al Señor en esta mañana que nos esté dando sabiduría y entendimiento. Padre, te damos gracias por esta mañana, por esta oportunidad, por este tiempo, Señor, que nos permite tener para compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos provees. También te damos gracias, Señor, por las pruebas y por los momentos difíciles que en este tiempo estamos pasando. Te damos gracias, Señor, y en esta mañana te pedimos que nos estés dando sabiduría de lo alto para poder entender tu mensaje. Gracias, amén y amén. Bueno, y así como estamos yo, para iniciar puse Efesios capítulo 3, 14 al 17, que vamos ahí. No voy a basar la palabra del ayuno y todo eso en esa palabra, pero presento esa palabra que es Efesios capítulo 3, 14 al 17, la oración de Pablo, ¿no?, hacia el pueblo, hacia los hermanos, ¿no? Y me encantó, tremendo lo que él pide. Así que voy a ir leyendo eso y después tengo varios textos donde se ven oraciones y ayuno a Dios, clamando, implorando, buscando una respuesta, ¿no?, del Señor. Así que bueno, Dios les bendiga con abundancia de paz a los que se van sumando. Son bienvenidos, ¿no? Siempre que se comparte la palabra, siempre es para edificación, nunca es para otra cosa, sino para edificarnos, para seguir creciendo, para seguir entendiendo quién es Dios, para seguir avanzando en fe. De eso se trata, compartir la palabra. Muchos, uno va andando, va caminando, ¿no?, y va viendo que muchos le buscamos la vuelta, todo para no hacer la voluntad del Señor. No oremos, no ayunemos, no leamos, total ya estamos. Y estamos alejados de la verdad, ¿no?, creyendo que simplemente hice una oración, que simplemente voy al culto, que simplemente... Y lo llevamos a Dios a una simpleza humana. Y Dios es Dios. Dios del principio al fin es Dios. Y si uno camina y empieza a leer... Yo hay cosas que
que me sorprenden, tremendo. Digo, Dios mío, qué errado estamos de entender quién sos. Pero qué lindo que podamos tener esa intención en nuestro corazón, en nuestro interés por Dios y poder ir conociéndolo día a día, ¿sí? Así que Efesios vamos a compartir para iniciar, pero no es el tema, porque este Efesios 3 es para leerlo todo y realmente tiene cosas maravillosas que habla del Señor Jesucristo. Pero acá quiero enfocarlo en la oración y el ayuno, que tiene que ver con el domingo, que los que se van a sumar va a ser una bendición, porque Dios obra de tantas maneras y muchas veces no entendemos que lo que es ayuno y oración. Por eso traje esta enseñanza de parte del Señor, para que podamos ir entendiendo, aunque sea un poquito, ¿no?, de lo que es ayunar y orar, porque está en la Biblia. No, como le decía, no es un mandamiento, no hay un texto donde diga Dios, vamos a decirle que oren y que ayunen. No, pero sí está el ayuno y la oración a lo largo de toda la Biblia. ¿Y por qué no tomarlo como ejemplo? ¿Por qué no entender lo que es de parte del Señor? Le voy a leer Efesios 3, 14 al 17, que es una oración de Pablo, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una oración de Pablo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Acá Pablo hace una oración tremenda hacia el pueblo, ¿no?, pidiéndole, ¿no?, que él en su oración al Padre, para que el pueblo sea fortalecido con el poder en el hombre interior, y está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Le está pidiendo al Padre que nosotros, ahí le habla de ahí, pero en realidad es para todos, que seamos fortalecidos en nuestro interior, con el poder del Espíritu Santo. El otro día hablo con una hermana que falleció la sobrina, y yo le digo, la verdad que cuando pasan estas cosas no soy de hablar mucho, y lo único que le dije, que Dios realmente te fortalezca, porque es Dios el que puede hacer las cosas, y cuando nos fortalece Dios en la adversidad, vamos a estar con el dolor, con la pena, pero vamos a caminar diferente, y Dios fortalece. Por eso esta oración me encanta, ¿no? Quería compartir la oración. Acá él no ayunó, pero oró por el pueblo, pidiendo que tengamos también esa revelación, ¿no?, del Espíritu Santo. La otra vez, Gustavo en una de las prédicas hablaba del Espíritu Santo, ¿no?, de que muchas veces no vamos a Él, lo ignoramos, y realmente tenemos que ir seguido, porque cuando Jesucristo se fue, dijo, le voy a dejar mi paz, voy a enviar al ayudador, el que nos va a ayudar a caminar en este mundo, pero nos va a ayudar si lo buscamos, si no, no. Pero bueno, les quería traer esta charla de la palabra de parte del Señor sobre lo que es ayuno y oración, ¿sí? Bueno, ya hemos orado para empezar la reunión, porque es una reunión, y yo puse así: la oración y el ayuno es algo voluntario, es de estar sin alimento para poder enfocarse en la oración. Vieron que si, ¿por qué ayuno? Si yo empiezo a comer, que si yo me voy, me pierdo de lo que es la oración, de lo que es ayunar, de lo que es buscar de Dios, porque estoy pensando en la comida, porque estoy pensando en esto, en aquello. Eso es el ayunar, ¿no? Y tener tiempo de intimidad con Dios. El ayunar y orar no es buscar manipular a Dios, ¿sí? Para nada. Por eso, a veces cuando decimos, ay, yo voy a ayunar y orar porque... No. Ayunemos buscando la gracia y el favor de Dios, pero por buscarlo a Él. Tenemos que tener esa convicción, que es buscarlo a Dios, no pensando en lo que le voy a pedir, sino que es un tiempo que yo aparto para Dios, ya que en este mundo, que el trabajo, que los problemas, entonces, y el ayunar congregacional es algo tremendo, si pudiéramos entenderlo y darle ese valor. Ahora yo voy a leer algunos
donde le piden, ¿no?, al pueblo, vamos a ayunar todos juntos, como Dios respondió, todo es importante, ¿no? A veces en nuestra ignorancia humana, el no poder o querer, no sé cómo decirlo, el buscar realmente de Dios, a veces nos vamos para acá, nos vamos para allá y lo buscamos todo a nuestra comodidad. Y ahí perdemos bendiciones de parte del Señor porque estamos en nuestro intelecto. No, ¿para qué ayunar? Si ya Dios hizo. Y ahora vamos a leer, ¿no? La verdad que lloraba esta mañana cuando al escribir la oración de uno de ellos, de estos profetas, me quebranté, pues digo, qué tremendo, qué corazón dispuesto, creyendo en Dios, que Dios iba a responder, pero clamándole, ¿no? Y si uno lee las oraciones, ¿no? Ninguno le pide un auto, ninguno le pide ir a las naciones, recorrer, ninguno le pide, es tremendo esas oraciones que quebrantan el corazón. Así lo hizo conmigo y así quisiera, ¿no?, que haga con el pueblo de Cristo, ¿no? Que podamos tomar las cosas de Dios como son, santas, ¿no? Acá es como le digo, uno si busca no encontramos que Dios o Jesús dijo van a ayunar. Sí, de la oración se habla mucho, muchísimo se habla de la oración. La oración es hablar con Dios, pero que podamos ir creciendo, indagando, aprendiendo, esa es la idea, ¿no?, de Dios. Y lo que yo le pido a Dios, si me permites hablar o transmitir tu palabra, que sea como Él quiere, no como yo, para acomodarme, para quedar bien con alguien, no me interesa. Sí que sea acorde Dios quiera. Entonces cuando va a golpear el corazón, cuando vamos a anhelar buscar más del Señor, ¿sí?, no es para manipular a Dios, ¿sí?, para nada. Es simplemente esforzarnos por un tiempo y poder depender de Dios. No sé si han tenido la experiencia de quebrantarse delante del Señor cuando nos proponemos en ese tiempito de ayuno y oración. A mí me pasa. Pero me pongo a llorar y digo, y es el Espíritu Santo de Dios. No, el problema no es esto, sino cómo obra. Y ahí también yo sé que el Señor saca cosas de adentro de uno tiene cosas que va viviendo, que va pasando, y el Señor va obrando, ¿sí? Es buscar su favor, buscar la provisión, la sabiduría. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sabiduría de Dios todos los días, hasta que venga a buscarnos. Ayer, anteayer, no me acuerdo, una hermana nos compartía un audio de alguien que dice que bueno, que en septiembre, octubre, noviembre va a ser un caos. Mire, amado, a mí me dirán que yo soy media dura, que no sé qué, pero yo me guío por lo que me dice Dios. Y en la Biblia ya está todo escrito, todo escrito. No podemos cambiarle ni un punto, ni esto. Sí, Dios le muestra a las personas ciertas cosas, pero Dios no va a cambiar porque ella dijo cómo va a venir el fin del mundo, cómo va a ser, la señal, ya está escrito. No puede alguien plantarse y decir, Dios me dijo, porque realmente a mí, yo les cuento que a mí me enoja, Dios me dijo, porque ya Dios me dijo. Eso tenemos que entender. Y yo digo, tal vez no hay una mala intención de la persona, sino de su corazón, no sé, no lo sé, no la juzgo, ni los juzgo, pero hay muchos en este tiempo que saben que llevan a la confusión al pueblo de Cristo. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no buscamos, porque Dios ya dijo cómo va a ser el final. Y ya dijo quiénes van a ser los que son salvos, quiénes son los que se pierden. Y la Biblia habla de los que se pierden también. Y vieron que a veces decimos, no, Cristo hizo todo el mundo es salvo. ¡Wow! A mí me da terror cuando escucho eso, ¿no? Porque la verdad es que hay que seguir predicando a Cristo. Porque la Biblia que dice, solamente por Cristo vamos a ser salvos. Solamente. No hay otro medio. Entonces, hay tanta predicación, tanta cosa, que yo le digo, ay Señor, limpia mi mente y mi corazón. No quiero que nada de eso me perturbe, porque es tremendo. ¿Cómo aprendemos? Leyendo, diciendo, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, ¿no? Y estas personas que preparan audios como que lloran delante de la presencia del Señor, pero yo le digo, yo lloraba delante de la oración de uno de estos siervos, lloraba, digo, Dios mío,
¿Cuántas veces nos presentamos delante de ti? Señor, quiero, y siempre estamos quiero. Y nunca por ahí, Señor, gracias, aún ante la prueba, la adversidad. Siempre es te pido. Y nunca nos detenemos a decirle, Señor, trabaja conmigo, obra en mi corazón, hay cosas que no son buenas. Hay miles de oraciones, pero siempre vamos para esa parte de pedirnos, que nos gusta pedirle a Dios. Pero por ahí en este tiempo deberíamos tomar otro tiempo de oración y ayuno, ¿no? Para poder conocer a este Dios, conocer, entender y cuáles son sus planes. Así que cuando le vengan audios de estas personas que lloran, no lo escuchen, bórrenlo directamente. ¿Saben qué? Si pasara algo igual, no lo vamos a detener porque está el Señor en el asunto. Y si el Señor me va a guardar, está el Señor en el asunto. Pero son, para mi criterio, no está alineado a la palabra. El Señor me dice y salen con cosas. Cuando pase va a pasar. Lo bueno de esto, yo le voy a decir cuál es la salida en nombre de Jesús, es que busquemos su voluntad mientras caminamos. Después no vamos a poder parar nada nosotros, nada. No podemos parar la pandemia, depende de Dios. Si Él quiere, no quiere, yo le clamo por mi país. Yo le clamo, le digo mi oración, Señor, tené misericordia. Es un país que se te da mucho la espalda por muchas cosas que suceden, ¿no? Entonces yo le pido el clamor y le pido misericordia por mi Argentina. Es mi oración. Cada uno ora como quiere. Yo le pido igual misericordia por los que están perdidos, que puedan llegar a la verdad, que puedan llegar a conocer a Cristo. Esa es mi oración. Así que bueno, seguimos con el tema del ayuno, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia sobre ayuno y oración? Dice, Moisés ayunó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí para recibir la ley de Dios, ¿sí? Eso pasó en Éxodo 34, 28. El rey Josafat llamó al ayuno al pueblo de Israel cuando estaban por ser atacados por los moabitas y los amonitas, ¿sí? Esta es segunda de Crónica 20:13. Segunda de Crónica 20:13. Y dice así. 23, perdón, dije 13. Entonces, él tuvo temor. Acá detrás, antes de esta oración, toda una historia que fue tremendo, pero dice así, entonces, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Había una guerra, había tremendo lo que estaba pasando, pero él humilló su rostro a Dios. A Dios tenemos que clamarle, a Dios tenemos que decirle, Señor, estoy pasando esta situación, si vos no me ayudás, yo no puedo salir de ella, ¿no? Situaciones en los hogares, tremendo las situaciones que hay, pero que podamos, ¿no?, humillar nuestro rostro delante del Señor, siempre delante de Dios, ¿no? Para eso está el Señor, intercede ante el Padre por nosotros, tenemos esa bendición, ¿sí? Pero él humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y Dios, y si uno lee la historia, Dios respondió, pero que podamos buscar, ¿no?, en la lectura, en el buscar de Dios, en estas situaciones y ver cómo Dios responde, ¿sí? Después, en respuesta a las prédicas de Jonás, los hombres de Nínive ayunaron. Seguramente todos saben esta historia, ¿no?, de Jonás, que él fue a predicar que Nínive iba a ser destruido. Y este está en Jonás 3:5. Y dice así, viene toda una historia, Jonás va a decir, bueno, si no se arrepienten acá se mueren todos, porque esa era la oración, ¿no?, que lo mandó Dios, ¿sí? No fue una cosa de él. Vieron que él se arrepintió, no quería ir porque quería que se mueran todos. Ahí es donde yo me apoyo en la oración, Señor, tené misericordia por mi Argentina, a pesar de que se hacen cosas
mal a tus ojos, todo es malo delante del Señor, pero cuando le damos la espalda, que lo ignoramos, que decimos, bueno, no creo en Dios y hacemos una vida desordenada, le damos la espalda a Dios, este es un país que estamos viviendo un momento así, ¿sí? Pero yo le pido igual clamor a Dios, basándome en esta palabra. Entonces dijo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿No? Esa fue la oración. Vamos a ayunar, vamos a orar. ¿Quién sabe? Por ahí Dios no nos destruye. Se arrepiente. Se arrepentirá de Dios. Y se apartará del ardor de su ira y no perecemos. Esa fue la oración en Nínive, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a buscar el favor de Dios. ¿Y saben qué? Dios tuvo misericordia, ¿no? Y simplemente fue... vamos a buscar el favor de Dios, simplemente, ¿sí? Y Dios tuvo misericordia y fue un pueblo que Dios perdonó, ¿no? ¿Sí? Por eso es bueno leer y buscar, digo, wow, no es que yo les voy a decir, no, vamos a tener que ayunar y orar porque si no, Dios dice, no, que podamos meternos en la historia de cómo fueron esas oraciones y así debe seguir pasando hoy en el pueblo de Cristo. En el pueblo de Cristo, que trabaje Dios en nosotros, que trabaje en los que están en la droga. Es tremendo lo que pasa, amados, con los jóvenes en la droga. El alcohol destruye los hogares, la droga destruye los hogares. Todo tipo de vicio destruye los hogares, todo tipo de vicios. Por eso Dios nos habla de los vicios. Por eso cuando a veces alguien se presenta para hablar de Dios y dice, bueno, Dios ya hizo todo en la cruz, no importa, Dios perdona todo lo que hacemos, Dios nos perdona, aunque no lo llevemos tan a la ligera la palabra, porque vamos a tener consecuencias si vivimos como queremos. Jesús murió en la cruz por el mundo, pero no nos olvidemos que dice al que en él cree. Y después también está todo ese caminar con Jesús, que Él dice que nos cuidemos, que ya no vivamos como antes, que tenemos que ser nueva criatura. Pero si nosotros leemos y le buscamos el sentido a lo que el Señor nos dice, nuestra vida va a cambiar. Pero no de santulones, ni de santulona, ni de que andamos con la aureola, no. De nuestro andar va cambiando. Ya nuestro andar, cuando lo buscamos y recibimos al Espíritu Santo, nuestro andar tiene que cambiar, porque lo dice Dios. Y Él lo dice, y tenemos que creerle a Dios, ¿sí? No que no podamos caer, no que... definitiva, todo delante del Señor somos pecadores. Porque dice que si decimos que no, lo estamos tratando de mentirosos. Si pudiéramos entender eso. Pero después están los consejos que dice, si estás con Cristo, recibiste el Espíritu Santo, hay una nueva criatura que va a ir modificando su andar. Pero porque buscamos su voluntad, simplemente. Y Dios va obrando en nosotros, ¿sí? David ayunó cuando supo que Saúl y Jonatán fueron asesinados. Ayunó, que está en 2 de Samuel 1:12. 2 de Samuel 1:12 dice, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, ¿no? Porque el pueblo de Jehová, por el pueblo de Jehová, por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Así que fue una tremenda situación, pero David ayunó, lloró, oró. Fue un momento difícil, pero luego Dios nuevamente lo levantó. Pero tuvo un momento de lamento, de llanto, de ayuno, por toda esta situación que había sucedido. Y así tiene que ser nuestro corazón, ¿no? Que veamos lo que pasa y que no estemos... Yo veo mucho esto, muy preocupado por nuestras cositas. Y fíjense que si uno recorre, ¿no?, la vida de un hijo de Dios, no es como nosotros queremos vivir, ¿no? No, yo estoy bendecido, tengo plata en el bolsillo, tengo bien mi casa. Eso no es Dios. Y nos aleja también, ¿no? Porque ahí ya estamos poniendo la soberbia. Yo estoy más que bendecido. Cuando venga el problema, nos queremos morir, porque mi fe, mi corazón está más volcado a lo bien que me va,
alejándome de la voluntad de Dios. Tenemos que ir caminando y pidiéndole al Señor sabiduría en cada momento, en cada situación que vivamos, ¿sí? Nehemías oró y ayunó tras enterarse que Jerusalén aún estaba en ruinas. Así que Nehemías oró y ayunó tras enterarse que Jerusalén aún estaba en ruinas, que es en Nehemías 1:4. Y dice así: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Yo le digo que esta fue la oración que me quebrantó de una manera y es más extensa. No quise leer todo porque de todos los textos es mucho y por eso siempre le digo que anoten y después vayamos a la lectura. Y si hay algo que ustedes dicen, no, lo que dijo la hermana Esther se equivocó, mándeme un mensaje, lo hablamos, porque no se trata de que yo me pare de este lado y le diga cualquier cosa, sino que conozcamos a este Dios. Y le traigo el ayuno y la oración para que entendamos que es mentira que está todo en la cruz y que en nuestra vida necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos hablar con Dios, porque si no cada día nos vamos a ir deslizando. ¿Cómo voy a tener una vida en santidad buscando la voluntad de Dios si no lo busco, si no leo, si no le pregunto, Señor, ¿cuál es tu voluntad de mi vida? Porque si no llevamos la voluntad del Señor a pagar mis cuentas, a tener un buen sueldo, a tener un buen auto, y les puedo asegurar que buscando la Biblia busco y no encuentro esas cosas. Es su voluntad, es nuestro andar, el buscarlo a Él. Y quería traer esto porque muchas veces se disiente y se discute en las redes, que el ayuno, que para qué, que qué sé yo. Pero yo quería traer estas oraciones de siervos de Dios. Nehemías 1:4. Cuando oí estas cosas y hablaba de todo lo que venía pasando, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Si eso a un hijo de Dios no le enternece, no le golpea el corazón, es porque algo está pasando. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa fue la oración, y si ustedes leen la historia, amado, te quebranta, porque es tremendo como Dios obra, ¿no? Y me identificaba con la oración que yo le hago a Dios sobre mi Argentina. Señor, mientras otros dicen que todo esto es un chiste, yo no quiero ver cadáveres como se ven en otros países, no me da lo mismo. Entonces yo le pido a Dios que tenga misericordia. En Él será su voluntad, pero yo le pido eso, esa es mi oración. Después pido que Dios siga predicado como tiene que ser. No ni para contienda, ni para esto, ni para aquello. Yo le digo gracias a Dios porque puedo entender un montón de cosas que veo y que están muy mal. En las redes, peleando, en vez de predicar a Cristo y en vez de mostrar quién es este Dios. Estas oraciones que tiene que golpear el corazón del Hijo de Dios, ¿no? En este caso clamarías por tu hijo que está en la droga, por tu esposo que es alcohólico, por tu vecino, por el que está perdido. ¿Por qué no llevarla a esta oración? A nuestra Argentina, a nuestros vecinos, al que está perdido. Y también decirle al Señor, ayúdame a seguir creciendo en ti. Yo quiero hacer tu voluntad. No nos jactemos de estamos en Cristo, ya estamos, no, tampoco. Clamemos ante las situaciones. Por eso quería presentar esto, para entender lo que es ayunar, a orar por todo lo que va pasando. Está en las manos de Dios todo lo que suceda, pero en nosotros tiene que haber un clamor, tiene que haber un dolor en el corazón. Yo puedo decir, a mí qué me importa, yo puedo pagar las cuentas, estoy bien en mi casa, me alcanza
nos alcanza la jubilación, Dios la hace, parece que fuera una jubilación enorme, pero sé que es la bendición de Dios. Yo veo la mano de Dios en mi hogar, pero eso es algo pequeñito al lado de lo que es Dios mismo. No puedo quedarme, Dios me bendice porque tengo mucho trabajo, Dios me bendice porque tengo salud. No olvidemos que Dios dice también, manténganse en oración, en buscarme para cuando venga el día malo. Porque mientras yo no lo busco, cuando venga el día malo, me voy a desboronar. Porque pasa, porque no estoy confiando en Dios, estoy confiando en mi salud, estoy confiando en que trabajo, estoy confiando, y eso nos hace alejar de Dios. También lo digo por experiencia, porque la Esther de antes se basaba en eso, sin conocer a Dios. Entonces cada cosa, Señor, está en tus manos. Lo que pase, lo que vivamos, dependemos de Dios. Le quería traer para mí una enseñanza en lo que es la oración, estas oraciones que la oración de Nehemías, le digo que lloré toda la mañana mientras lloraba, pensaba en nuestro país. Yo siempre oro por el mundo. Yo sé que hay hermanos de otros países y no van a decir, esta no oro, porque el mundo está perdido, ¿no? Está perverso, está mal porque está alejado de Dios. Simplemente, ¿no? Porque la maldad abunda más. Abunda más en los corazones, en los que simplemente nombramos a Jesús como si fuera Jesús. Lo ponemos en todo lado como si fuera una etiqueta, alejado de quién es Dios, porque tenemos que buscarle todos los días y tratar de hacer su voluntad, ¿sí? Después está la oración. Darío, el rey de Persia, ayunó toda la noche cuando fue obligado a enviar a Daniel. Ustedes saben que él lo quería mucho a Daniel, ¿no? Al pozo de los leones. Ese está en Daniel 6:8. Daniel 6:18, perdón. Y dice así: y luego el rey se fue a su palacio, después que ya habían arreglado, que había que meterlo en el pozo de los leones, por todo lo que hicieron los que gobernaban, ¿no? Por eso yo digo, ya esa época eran re corruptos los gobernantes, porque entre todos los que gobernaban tenían miedo de que Daniel por gracia de Dios tuvo lugares extraordinarios, pero solamente por el Señor. Eso produjo celo en los políticos, porque eran políticos en ese momento. Lo tenemos que sacar a este. Ya estaba el odio y sacaron leyes y cosas para llevarlo a Daniel a este estado. Y al que gobernaba no le quedó otra, porque también lo engañaron al rey, ¿no? Y ese fue un rey puesto por Dios, que Dios le habló a Daniel para que le hable a Darío. También la historia es tremenda, muy linda. Por eso es bueno leer y buscar y entender, ¿no? Y fíjense lo que pasó. Y luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Vieron que en esa época siempre se traía, bueno, con los reyes, ¿no? Y se le fue el sueño, así que se ve que tuvo una noche difícil, pero se acostó y ayunó, buscando también en oración, ¿no? Clamando por Daniel, ¿no? Pero acá yo traje esta situación, pero sabemos muy bien que no hacía falta esta oración, porque con Daniel estaba Dios, ¿sí? Así que más que eso, estaba Dios, y Dios fue el que estuvo en el asunto. Pero fíjense, aún él, ¿no?, que no era un adorador de Dios, ayunó y se tomó ese tiempo, ¿no?, pidiéndole a este Dios que él no conocía. Porque si ustedes leen la historia, después dice, hey, el Dios ese que tú predicas, también ayunó y oró, ¿no? Qué tremendo. Pero bueno, y nosotros a veces le buscamos la vuelta. Bueno, pero ya está todo. No, sigamos buscando a Dios como Él quiere. Y en ese... Yo me sorprendo cuando escucho que se ora y se ayuna y las respuestas que tienen. Me sorprendo y me encanta, ¿no? Que los hermanos dicen, ¿cómo Dios hizo tal cosa? ¿Cómo Dios? Y me encanta.
porque Dios responde, ¿no? Pero que tomemos el ayuno a la oración. Si uno no lo quiere hacer, no hay que hacerlo. Pero yo traje toda este estudio, porque es un estudio de la palabra, ¿no? Que el Señor nos guía, nos muestra, para poder entender un poquito más qué es el ayuno y la oración, ¿sí? También en el Nuevo Testamento tenemos a Ana, una mujer que adoraba de día y de noche, ayunando y orando en el templo, que está en Lucas 2:37. Ella murió ahí, ella ayunaba y adoraba a Dios de día y de noche y servía a todos los que estaban sirviéndole al Señor. Ella estaba en el servicio de la oración y el ayuno. Esto va para mis hermanas de guerreras de oración. Cuando yo les digo, amada, gracias porque están orando, gracias porque se toman ese tiempo, yo hablo de estas cosas. No porque a mí se me ocurre, no porque soy la esposa del pastor, sino porque Dios lo dice. Cuando contestan, cuando dicen, sí, estoy orando, cuando le damos el valor, ¿no?, a lo que es. Por eso es grupo de oración, ¿no? Que podamos entender que para eso estamos, para orar, para buscar, para interceder. Que le demos el valor importante, ¿no? No, bueno, yo me salgo porque no sé qué, y no, démosle el valor. Fíjense, esta mujer tenía 80 y pico de años, pues lo anoté, sí. Era viuda, hacía 84 años, era viuda, 84 años de viuda, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayuno y oración, por todo. Qué bueno, ¿no? Ayuno en oración. Es un ejemplo también, por eso traía estos ejemplos, que a veces lo buscamos que de allá, que el Viejo Testamento, que el Nuevo Testamento. Y después tenemos, Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos a ayunar. Marcos 2:18, léanlo ustedes, ya no lo leo porque si no se hace todo muy extenso. 2:18, Marcos 2:18. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, Mateo 4:2. En Hechos de los Apóstoles 13:12, en la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé, en la iglesia de Antioquía hubo ayuno en Hechos 13:12, y en esa oración y todo eso enviaron a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. ¿Vieron cuando a veces queremos, no, hagamos las cosas a nuestra manera? No, todo tiene que haber un orden. Acá habla del orden de Dios, ¿no? Hubo ayuno, hubo oración, buscando de Dios, ¿sí? Para que esté el favor de Dios en esta situación, ¿sí? Está bueno que aprendamos, que leamos y que entendamos su palabra, ¿no? De Él dependemos, a este Dios seguimos, por eso es bueno entender. Así que para enviar a Pablo y a Bernabé, la iglesia estuvo en ayuno y en oración, ¿sí? Después Pablo y Bernabé pasaron tiempo ayunando y orando para nombrar a los ancianos. No todo es como queremos, tiene que haber un tiempo donde Dios muestre, ayunar, orar, todo lo dice Dios. Vieron que a veces queremos todo a nuestra manera, pero todo Dios lo dice a su manera. Así que la palabra de Dios no nos ordena específicamente a pasar tiempo en ayuno y oración. Al mismo tiempo es necesario tomarnos ese tiempo. El propósito del ayuno del creyente es quitar todo lo que está pasando, ese tiempo, ¿no? Lo que está pasando alrededor. Bueno, si yo me pongo un horario de 8 a 1, a veces nos preguntan, ¿cómo oramos? ¿Cómo hacemos? De 8 a 1, ya sabemos que no tenemos que comer, podemos tomar agua, la persona que se medica tiene que tomar su medicación, pero ya no voy a andar haciendo cosas donde me quite de ese momento lindo y de intimidad con Dios, ¿sí? Es el poder enfocar nuestro pensamiento en Dios, adorarlo, presentarlos delante de Él, mostrando lo que necesitamos a Él, que es nuestro Dios, ¿sí? Y después puse yo Mateo 6:16, que no tenemos que, si ustedes lo leen, no tenemos que ser hipócritas, dice la palabra, ¿no? La palabra, acá ya está hablando Jesús, cuando si no pongamos nuestra cara, como si estuve ayunando, no saben, hermano, qué mal que... No, ayunemos, oremos, disfrutemos de ese tiempo,
a ver qué tiene Dios para decirnos, ¿sí? Sabemos muy bien que Dios responde a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Quería terminar con eso, conforme a su voluntad. Y eso está en 1 de Juan 5, 14 y 15, ¿sí? Conforme a su voluntad. Y esto lo leo como final, que está en 1 de Juan 15, 14, dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Acordémonos que siempre conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero me encantó mucho el verso 16 que dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado, esta es para otro día, ¿no? Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Acá habla de que si tengo a mi hermano, veo que enseguida reaccionamos, lo queremos matar al hermano, ¿no? Ay, me dijo, me gritó, me insultó, me engañó, y enseguida lo queremos matar. Y acá Dios expone bien, ¿no? Que yo tengo que orar y pedirle para que Dios le dé vida espiritual. Porque cuando el hermano está fallando en un montón de áreas, porque está muerto espiritual. Eso está pasando. Pero fíjense que claro, ¿no? Si alguien viera a su hermano, acá está hablando de la iglesia, cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Que podamos el domingo, a quien tengamos, ¿no? Hermanos de la iglesia, acá habla específicamente del hermano, y podemos también atraer a nuestra familia, ¿no? Que no está en Cristo, pero podemos clamarle a Dios por ello, que Él pueda llegar, ¿no? El Señor, permite que mi familia pueda conocerte. Permite en esa oración, ¿no? A mí me pasa en mi oración, que mi familia pueda conocerlo a Dios, para que puedan ser libres. Sin Cristo no hay libertad, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro andar. Yo le pido eso. Así que no se olviden de este último texto, donde dice: si yo tengo un hermano, ¿no?, que me falló estos días, y yo lo estoy odiando, ¿no?, y lo quiero matar. Fíjense lo que dice esta oración. ¿Vieron qué lindo? Es una oración, ¿eh? Si alguien viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Así que si tenemos un hermano en Cristo en la iglesia que nos falló, que nos viene fallando, que lo veo y que me hace cosas, que el hecho de que te falle, queda bien claro acá que tenemos que pedirle a Dios, ¿sí? Y Dios le dará vida. Oremos por ese hermano, oremos por esa hermana, oremos por eso, dice Dios, el orar unos por los otros, para que podamos ver la mano de Dios. ¿Viste lo que me hizo? Oh, y estamos con esas cosas que nos perdemos las bendiciones de Dios. Si hay alguien del otro lado que nunca escuchó palabra de Dios y hoy está ahí y ha escuchado de este Dios que responde, es un Dios que nos saca de lugares tremendos, que podamos reconocerlo, ¿no? Que por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para el mundo, pero también tenemos que entender que es para los que creen. Y si hoy estás de ese lado, no es casualidad, y Dios te está permitiendo escuchar palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos saca de lugares de tinieblas, de lugares, Él dice que nos trae de las tinieblas a la luz. Ese es el Cristo que se predica. Ese es el Cristo que yo predico, ¿no? Él me sacó de muerte en vida. Después lo voy conociendo, voy caminando con Él. Necesitamos conocer a este Cristo que nos saca de la inmundicia de la muerte, del pecado, nos trae a su reino, que es caminar con Él. Él nos ofrece un reino, que no es el terrenal. A veces confundimos. Su gloria nos taca, ¿sí? Nos ofrece un caminar en la tierra para no golpearnos tanto. Si entendiéramos esa parte, el alejarnos de la mentira, de la droga, del alcohol, del odio, de la falta de perdón, eso es un andar en este mundo. Y mientras andamos, claro, ya no odio más, qué bueno, ya no miento más. Y a veces se habla de esto y al mundo le molesta. Y estoy hablando del mundo cristiano, Ay, tanto lío, claro, molesta. Porque por ahí, como soy una persona mentirosa, al escuchar esto duele.
pero Dios habla de esa manera. Dios no quiere que andemos. Tenemos debilidades, Dios nos da la salida para todo. Así que si nunca escuchaste a Dios, este es el momento que Dios te está regalando y que vos puedas no solamente pronunciarlo, sino de corazón, dice la palabra, decir, sí, hoy voy a reconocer a Jesús como mi Salvador. Así que te invito ahí donde estás, que cierres tus ojos si querés y que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida en este momento. Y me comprometo en seguirte, en buscarte, en leer la Biblia, en buscarte en oración. Te doy gracias por esta oportunidad que me das hoy. Gracias por esta bendición. Gracias por sacarme de las tinieblas a la luz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero también te voy a decir algo. No te quedes con esta oración. Busca de Cristo. Busca de Cristo. Si estás en conexión con nosotros, puedes poner tu teléfono, enviar un mensaje, te llamamos y te enseñamos este Dios. Porque muchos también confundimos. Hice la oración de Jesús, lo recibí en mi corazón, pero si yo no conozco y no aprendo de Él, también es algo que se va a perder. ¿Sí? Él quiere que vos vivas mejor, que tengas una vida llena de esperanza, donde Dios nos hace caminar diferente. Sus consejos, ¿sí? Son diferentes. Así que Dios te bendiga con abundancia de paz. Al recibir a Jesús y a poder entender, somos del pueblo de Cristo, ¿sí? Pero necesitamos entender quién es buscándolo en oración, en la lectura. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, saludo a todas mis hermanas, hermanos del otro lado. Siempre digo que nos vamos a ver pronto. Estos 6 meses pasaron como, 6 días. Pasaron volando. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo enorme y me voy. Y mi amado no se da cuenta que me quiero ir. Dios les bendiga. Les mando un saludo enorme.